Yo soy el profesor Ángel y hoy en su clase de biología vamos a hablar acerca del ADN. Y vamos a comenzar con este primer dato interesante. Se dice que para el año de 1953 fue publicado en la revista Nature los trabajos de Watson y Crick acerca de la estructura tridimensional del ADN. Gracias a esto, en el año de 1962 ambos reciben el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Ahora vamos a ver una serie de aportaciones por parte de diferentes médicos, genetistas, bioquímicos y biólogos respecto del conocimiento de los ácidos nucleicos y en específico del ADN y ARN. Y vamos a ver el primer caso. Tenemos a Friedrich Mischer, un médico alemán que en el año de 1869 logró aislar una sustancia proveniente del núcleo de algunas células conocidas como leucocitos y espermatozoides del salmón. A dicha sustancia la llamó nucleína. Posterior, tenemos a Almand, otro patólogo alemán que en 1889 se dio cuenta que la naturaleza de la nucleína era ácida y de aquí viene el nombre propiamente de lo que se conoce como ácido nucleico. Posterior, y si hablamos del conocimiento de la química de los ácidos nucleicos, en el año de 1874 el investigador Francis Picard encontró que las bases propiamente nitrogenadas del ADN, conocidas como púricas, serían la adenina y la guanina, lo cual se complementó en el año de 1878, cuando Cosell, un médico alemán, descubrió las bases pero ahora pirimídicas del ADN, conocidas como timina y citosina. Posterior, viene otro personaje importante que es Leven, y Leven fue un bioquímico ruso-estadounidense que en el año de 1929 identificó propiamente los componentes del ADN, es decir, sus 4 bases nitrogenadas, tanto púricas y pirimídicas, un azúcar pentosa conocida como desoxirribosa y un grupo fosfato. Posterior tenemos a Thomas Hunt Morgan, un genetista que descubrió que los genes que se encuentran en los cromosomas juegan un papel importante en la herencia y son quienes determinan básicamente las características que se heredan generación tras generación. Gracias a esto, en el año de 1933 gana también el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Ahora toca el turno de Severo Ochoa, un bioquímico español que descubrió en el año de 1939 el papel del ARN en la síntesis proteica. Como tal, gracias a esta investigación y a la definición del mecanismo de la síntesis, en este caso de los ácidos nucleicos, él obtiene también el Premio Nobel en Fisiología y Medicina. Ahora toca el turno de George Wells y Edward Larry, y vamos a ver que en el año de 1940 descubrieron que un gen codifica la información precisa para sintetizar una enzima o una proteína. De aquí se viene la hipótesis gen-proteína, y se dice que también gracias a esto ellos ganaron el Premio Nobel en el año de 1958. Ahora tenemos el caso de Rosalind Franklin, y a mí me gusta hablar de ella porque ella debe de tener todos los créditos acerca de la estructura tridimensional del ADN. Ella fue una química física inglesa que en el año de 1952 tomó la famosa fotografía 51 por difracción por rayos X de lo que es el ADN, y de aquí se viene propiamente a dilucidar lo que se conoce como estructura tridimensional del ADN. Sin embargo, ella muere en el año de 1958 a causa de cáncer, que lo más probable es que haya sido provocado por la radiación de las fotografías, por lo cual ella no recibe el Premio Nobel. Después tenemos a Crick, y Crick fue un físico inglés que en el año de 1953 participó en el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN y que posterior le dieron el crédito en 1962 con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Él siguió trabajando básicamente acerca de lo que es la bioquímica y la genética y la síntesis proteica. Él demostró también que los codones que participan en la síntesis proteica van a estar conformados por 3 nucleótidos. Ahora viene el caso de Wilkins, y Wilkins fue un biofísico británico que en el año de 1953 participó en el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN. Él, al ser un especialista en el estudio de las biomoléculas por medio de la difracción por rayos X, también proporcionó algunas fotografías del ADN, lo cual también le dio el crédito con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año de 1962.
Ahora tenemos a Watson, y Watson es un personaje también bien peculiar porque observen su fecha, 1928, y él sigue vivo. ¿Qué le preguntarían a este personaje si él descubrió la estructura tridimensional del ADN? Muchas cosas, ¿verdad? En lo personal, a mí me gustaría tener una plática con él acerca de lo que es el ADN, y yo creo que sería sumamente interesante todo lo que él nos proporcionaría. Se dice que en el año de 1992, como director del proyecto Genoma Humano, él decide renunciar, ya que habría la probabilidad de patentar algunos genes, y en lo cual a él lo hizo caer en un dilema ético. Tenemos ahora a Marshall, que fue un investigador estadounidense que en 1968 recibió el Premio Nobel también de Fisiología y Medicina por identificar propiamente la estructura de los codones, ¿sí? Y que estos en específico van a codificar ciertos aminoácidos, que van a generar también en específico cierta proteína. Recuerden que ¿cuáles son las subunidades de las proteínas? Los aminoácidos. Un conjunto mayor de 50 aminoácidos va a formar una proteína. Ahora que ya ustedes tienen los antecedentes propiamente de los ácidos nucleicos, vamos a hablar de las generalidades de estos. Y vamos a ver que los ácidos nucleicos que podemos contemplar son dos. Tenemos el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Y vamos a ver que estos van a estar presentes en todas las células y que constituyen entre el 5 y 15% de estas. Y estos se definen como polímeros lineales, complejos, con un alto peso molecular y formado por subunidades conocidas como nucleótidos. Si nosotros vemos el esquema que está a la derecha, tenemos nuestra cadena de ADN pero enroscada. Si nosotros la desenroscamos o la desenrollamos, vamos a tener como una escalera con dos pasamanos. Y cada eslabón o cada escalón va a ser un nucleótido, ¿sí, chicos? Recuerden que un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Entonces se me ocurre que puedo tener la timina, propiamente nuestra azúcar, que sería la desoxirribosa, y un grupo fosfato, y eso se le conoce como nucleótido. Ahora, vamos a ver, miren, aquí viene más de los nucleótidos. Dice que los nucleótidos van a tener tres partes importantes, y aquí en las dos imágenes podemos ver que tenemos el grupo fosfato, tanto en el nucleótido propiamente del ADN y el nucleótido del ARN, está el grupo fosfato encerrado en verde. Después tenemos el azúcar, que para los dos casos es una pentosa, solo que para uno es la desoxirribosa y otro es la ribosa, y tenemos propiamente lo que es la base nitrogenada, que puede ser la citosina y la guanina. Recuerden que las bases pueden llegar a cambiar. Tenemos púricas, adenina y guanina, y pirimídicas como la citosina. Y bueno, hay que recordar que la timina y el uracilo se van a complementar porque la timina funge en lo que es el ADN y el uracilo en el ARN. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el ácido desoxirribonucleico. Y vamos a ver que se conoce como ADN. Y este va a estar construido propiamente por lo que es un grupo fosfato, un azúcar que es la desoxirribosa y las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina. Vamos a ver que esta última va a ser exclusiva de este ácido nucleico. Y observen los diagramas, tenemos en medio una hélice, una doble hélice propiamente enroscada. Si nosotros la desenroscamos, vamos a ver lo que es el diagrama que está más a la izquierda, donde se ve unas cadenas rosadas, y esas cadenas rosadas van a estar formadas por azúcar fosfato, es decir, por las pentosas y el grupo fosfato, y las diferentes bases nitrogenadas son las que van a ir conformando los nucleótidos. Vamos a ver que dichas bases nitrogenadas van a estar conjugadas. Por ejemplo, la timina se complementa con la adenina y la citosina con la guanina, y estas se ven unidas por lo que son puentes de hidrógeno. Y en los otros esquemas también nos podemos percatar cómo en la unión está la timina. Si van a la izquierda está la timina, su azúcar y su grupo fosfato. Del otro lado está la adenina, su azúcar y su grupo fosfato, y así es como se va a conformar la estructura de lo que es el ADN. Un triplete de estos tres se va a conocer posterior como codón, y eso va a codificar junto con un anticodón propiamente para un ácido o aminoácido específico, que son las subunidades de las proteínas.
Ahora vamos a ver el caso del ARN. El ARN va a ser el otro tipo de ácido nucleico que también va a estar formado por nucleótidos y sus nucleótidos van a estar formados por un grupo fosfato, por un azúcar conocida como ribosa y bases nitrogenadas. Tendríamos la adenina, la guanina, la citosina y aquí recuerden que tenemos el uracilo. Y vamos a ver que el ARN siempre va a ser una cadena de menor tamaño que el ADN porque siempre va a ser una copia del otro. Sí, chicos, ahora vamos a hablar acerca de lo que viene siendo propiamente los tipos que vamos a conocer de los ARN y vamos a tener, por ejemplo, lo que es el ARN mensajero. Y cuando hablamos del ARN mensajero, vamos a ver que es el que se encuentra en menor cantidad, no rebasa el 5% del ARN total de la célula, se dice que es lineal de un tamaño variable. Y vamos a ver que este va a ser una copia de lo que es el ADN a nivel del núcleo. ¿Quién va a generar esta copia? Una enzima conocida como ARN polimerasa segunda o 2, ¿sí? Y va a ser muy necesario para la síntesis proteica. Se dice que posterior él va a ser el que va a salir del núcleo y va a llegar hasta los ribosomas en el proceso de la síntesis de las proteínas. Ahora vamos a ver el segundo caso del ARN ribosomal y vamos a ver que el ARN ribosomal va a ser el más abundante en la célula. Este ocupa precisamente el 80% del total del ARN que va a tener como tal funcional y va a formar como tal a un organelo que se llama ribosoma, ¿sí, chicos? Ahora, si hablamos del ARN de transferencia, que sería el tercer tipo de ARN, vamos a ver que van a ser moléculas pequeñas que sufren una serie de plegamientos o dobleces. De hecho, podemos hacer la analogía que va a tener forma de una hoja de trébol. Y vamos a ver que existen en las 64, en la célula vamos a tener 64 moléculas diferentes de ARN de transferencia. Así que por lo menos hay uno para cada aminoácido. Sí, chicos, recuerden que hay ciertos aminoácidos que se consideran esenciales, entonces vamos a tener varias versiones del ARN de transferencia. ¿Y cuáles van a ser las funciones de este ARN de transferencia? Va a ser transportar los aminoácidos del citoplasma al ribosoma y también va a tener la función de reconocer el sitio donde el ARN mensajero debe unirse con los aminoácidos para llevar a cabo la síntesis proteica. Recuerden que una proteína se va a formar a partir de aminoácidos, ¿sí, chicos? Espero que hasta aquí no haya ninguna duda de los tres tipos de ARN. Los tres son necesarios para la síntesis proteica. El ARN mensajero es el que sale del núcleo y lleva al ribosoma. El ARN ribosomal sirve como unidad, sirve como un organelo propiamente donde se va a llevar a cabo la síntesis proteica. Y el ARN de transferencia es quien va a estar indicando en qué momento se va a estar empalmando lo que es el ARN mensajero con lo que viene siendo un aminoácido para la síntesis de una proteína. Ahora, vamos a ver que cuando hablamos acerca de la síntesis proteica o producir proteínas, tenemos que hablar de dos procesos. Uno de ellos se llama transcripción y otro traducción. Ahora, una célula, ¿por qué produce o sintetiza proteínas? Bueno, las células, acuérdense que en un organismo en general va a tratar, mejor dicho, de mantener cierta estabilidad. Va a tratar de que ese organismo esté estable, entonces necesita estar generando diferentes sustancias para que nosotros nos encontremos estables. Recuerden que existen diferentes proteínas, por ejemplo hay proteínas que sirven como defensa, ¿sí? Hay proteínas que sirven como marcadores, hay proteínas que dan estructura como el colágeno, la queratina para nuestro cabello o nuestra piel. Va a haber otras proteínas, por ejemplo, que se dice que son de reserva, otras que son de contractibilidad. Si no hubiese esas proteínas, por ejemplo, nuestros músculos no tendrían cierta contracción. Ahorita yo estoy moviendo mi mano y si no hubiese esas proteínas disponibles, no se puede llevar a cabo, por ejemplo, la contracción muscular. De igual forma, hay proteínas como la serotonina, y la serotonina se considera un neurotransmisor. Recuerden que un neurotransmisor va a ser aquel que apoya las neuronas para que haya un conducto nervioso. Si no hay serotonina, no se lleva de igual forma, en este caso el conducto nervioso, o ni siquiera se lleva a cabo. Entonces vamos a ver que es bien importante la síntesis de proteína. Las células van a estar en este caso produciendo diferentes proteínas. ¿Y quiénes son los que dicen qué proteína hace falta? Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, tanto el ADN y el ARN, van a participar en la síntesis de las proteínas para generar
o proteínas que ya llevan una encomienda específica para nuestro organismo. Y vamos a comprender los procesos que van a englobar a lo que se conoce como síntesis proteica. Y vamos a comenzar con el primero, que es la transcripción. Vamos a ver que la transcripción va a ser el proceso de la elaboración de una cadena de ARN mensajero a partir de una cadena molde que se conoce como ADN. Vamos a ver que esta se va a llevar a cabo en el núcleo y se va a dividir en 3 etapas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la transcripción? Hacer una copia del ADN. Hagan de cuenta que el ADN no sale del núcleo, pero tiene que dar una indicación. Entonces, se hace una copia de esa indicación, en específico de ese gen que codifica para una proteína, ¿sí? Y esa copia se le va a conocer como ARN mensajero. Ese ARN mensajero sí sale del núcleo y va a llegar al citoplasma. Ahora vamos a ver cuáles van a ser las fases que conforman a la transcripción. Y tenemos la primera fase o la fase de iniciación. Y vamos a ver primero aquí, observen que yo tengo un gen, chicos. Recuerden que un gen va a ser una parte de un cromosoma que va a codificar para cierta proteína. Y yo aquí tengo mi gen, y mi gen lo dividí en 3 partes. Una parte donde dice promotor TATA, y recuerden que un gen va a ser la combinación de diferentes bases nitrogenadas, guanina, citosina, timina y adenina. Esas, conforme se vayan acomodando, van a ir codificando determinados, se van formando códigos, por así decirlo, que codifican, ¿sí?, para determinado aminoácido, y esos aminoácidos van formando proteínas específicas, así como ustedes si tienen la clave de su teléfono, ¿sí?, esa clave codifica algo y les da la entrada para entrar a su teléfono. Aquí también vamos a ver que ese conjunto de bases nitrogenadas van a ser un código que dan la apertura o el inicio para un proceso en específico, es decir, para una proteína en específico. Y aquí vamos a tener precisamente que la combinación de ciertas bases nitrogenadas se les conoce como promotor TATA. Hagan de cuenta que eso que está en verde, azul y rojo es toda una cadena de bases nitrogenadas. Pero hay unas bases nitrogenadas que al inicio se les conoce como promotor TATA. Y te dicen, a partir de aquí tú tienes que empezar a generar la copia, porque a partir de aquí este gen codifica para cierta proteína. Entonces, el promotor TATA va a ser cierto código, cierto conjunto de bases nitrogenadas que dan inicio y que te dicen desde aquí vas a arrancar la copia, ¿sí? Ahora, ¿quién va a generar precisamente esa copia? El ARN polimerasa, ¿sí? El ARN polimerasa segunda va a ser quien va a generar un ARN mensajero, ¿sí?, junto con los factores de transcripción. Entonces, a partir del promotor TATA, la ARN polimerasa segunda sabe que a partir de allí va a empezar a copiar. Y ya vamos a tener después en la parte azul una cintilla azul donde tenemos propiamente el ADN transcrito, ¿sí?, y una parte de terminación que dice hasta aquí terminas. Y todo eso sería un gen. Un gen es un conjunto o un código de bases nitrogenadas que van a codificar para una proteína en específico, ¿sí?, y que esa proteína tiene una finalidad en nuestro organismo. Y vamos a ver que también cuando se lleva a cabo precisamente esta primera etapa, ¿sí?, a nivel de ese gen se va a formar una burbuja y se llama burbuja de transcripción. Y aquí vamos a ver que se van a desacoplar, la ARN polimerasa segunda va a desacoplar, miren, va despegando, ¿sí o no? Despega como tal las bases nitrogenadas para que de allí se genere una copia. Y esa copia va a ser un ARN mensajero. Recuerden, esto se lleva a cabo a nivel del núcleo y es despegar la porción que yo quiero, el gen que yo quiero, despegarlo, ¿sí? ¿Quién lo va a despegar? La ARN polimerasa segunda genera una copia de lo que es esa porción, ¿sí?, y esa copia se va a llamar ARN mensajero. Y vamos a ver ahora el segundo paso, que va a ser la etapa 2 de alargamiento o elongación. Y vamos a ver que en esta etapa vamos a tener propiamente lo que es un ARN inmaduro. Sí, chicos, tenemos un ARN inmaduro y este ARN inmaduro básicamente tiene que pasar por otro proceso, porque digamos que a este ARN mensajero, que es una copia, trae cosas de más, ¿sí? Y aquí vamos a hacer la diferencia entre lo que se conoce propiamente como exones e intrones. Vamos a ver que va a haber porciones propiamente que no sirven de este ARN mensajero, que no codifican para ningún aminoácido y que por lo tanto no sirven de nada. Entonces, esa va a ser la diferencia entre un ARN mensajero inmaduro y uno maduro, ¿sí? Aquí tengo, miren, el caso del inmaduro,
solo es una fase de alargamiento, y vamos a ver que en la fase 3 o en la etapa de maduración se van a borrar, ¿sí? Se van a borrar, ¿sí? A partir de un proceso de corte y empalme, ¿sí? Lo que era propiamente en la parte de arriba tenemos el inmaduro con sus intrones y sus exones. Los exones son las secciones que sí codifican para un aminoácido. Los intrones son los que están de más y que no van a codificar para nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ARN mensajero inmaduro y el maduro? Que el maduro ya pasó por un proceso de corte y empalme y quitó los intrones y solo dejó los exones, que son específicos los que sí van a codificar para lo que es un aminoácido en específico. Ahora vamos a ver el proceso de traducción, chicos, y este va a ser el siguiente paso de lo que es la síntesis proteica. Para que se lleve a cabo la síntesis de una proteína, necesitamos este segundo proceso, y vamos a ver que en este proceso se va a convertir la información contenida en el ARN mensajero maduro en proteínas, ¿sí? Y aquí vamos a ver que se van a formar lo que se conocen como codones. ¿Y por qué se llama proceso de traducción? Pues yo hago la analogía, chicos. Por ejemplo, hagan de cuenta que lo que es el ARN mensajero sale del núcleo, ya es una copia, ya viene madura, llega al citoplasma, y en el citoplasma va a llegar a un complejo ribosomal o a un ribosoma. Y este ARN mensajero habla chino, y entonces se va a llevar una traducción. ¿Por qué? Porque las proteínas tal vez solo comprenden el francés, si hacemos esa analogía. Entonces, en los ribosomas se va a llevar a cabo el proceso de traducción, o en específico en el citoplasma, porque sabemos que en el citoplasma están regados los ribosomas. Ahora vamos a ver las diferentes etapas de lo que es la traducción, y también va a tener 3 etapas. Vamos a ver que en la primera etapa, sí, se inicia cuando el ARN mensajero que se encuentra en el citoplasma se acomoda en el sitio específico de las subunidades pequeñas de los ribosomas. Si se dan cuenta, aquí tenemos como una papa, y esa papa que se ve como ahí como cafecita beige es un ribosoma, y allí va a llegar lo que es el ARN mensajero, allí se va a acoplar, ¿sí? Y si se dan cuenta, ese ARN mensajero trae ya por ahí unas bases nitrogenadas, y esas bases nitrogenadas trae unas que se llaman codones de inicio. Recuerden que un codón es el conjunto de un triplete de 3 bases nitrogenadas. Tenemos, miren, ahí observen en el esquema, tenemos lo que se acomoda sobre la papa, por poner el ejemplo, que es el ribosoma. Tenemos la adenina, el uracilo y la guanina. Este triplete se llama codón, ¿sí? Y se llama codón de inicio. Sabemos que cuando lo identifica, ¿sí? Se va a unir a un anticodón también de inicio, y el anticodón de inicio de la adenina va a ser el uracilo, del uracilo la adenina y de la guanina la citosina. Y miren, esa estructura que está allí en verde va a ser nuestro ARN de transferencia. El ARN de transferencia es quien detecta básicamente que llegó un codón, incrusta el anticodón, ¿sí? Y en automático se genera, ¿sí? O se va a liberar un aminoácido. En este caso sería la metionina. Si les preguntan cuál es uno de los aminoácidos o cuál es el aminoácido de inicio en la síntesis proteica, de primer lugar sería la metionina. Y entonces se forma ese primer aminoácido de inicio, ¿sí? Y va a pasar a lo que es el sitio P, el complejo ribosomal. Hay 2, uno pequeño y uno grande. Hay una papa pequeñita horizontal y una papa grande, ¿sí? En el segundo esquema, así hacemos la analogía. Esa papa grande con esa pequeña se va a llamar complejo ribosomal, y va a tener sitio E, sitio P y sitio A. Y vamos a ver que en este caso propiamente el codón y el anticodón de inicio se van a situar en el sitio P, y allí es donde se va a producir el aminoácido, se libera, mejor dicho, el aminoácido, ¿sí? De inicio, que es la metionina. Posterior, en la segunda etapa, si se dan cuenta, aquí ya tenemos unas cadenitas de varios aminoácidos. Tenemos la metionina, el triptofano, la valina, y miren, vamos a ver que tenemos la valina en el complejo P, y después tengo lo que es el complejo A, y en el complejo A se observa que se está produciendo ahora el ácido aspartico, ¿sí? El ácido aspartico se está complementando, ¿sí? Entonces primero se llena el complejo P, después el complejo A, y así, miren, tenemos en este caso un codón con un anticodón. Ese anticodón, ¿quién lo lleva? El ARN de transferencia, y el ARN de transferencia en específico dijimos que va a haber varios, ¿no? Va a haber alrededor de 64, uno para cada uno de los probables combinaciones,
¿sí?, que se van a tener con las bases nitrogenadas para determinar determinado, ahora sí valga la redundancia, determinado aminoácido, ¿sí? Por ejemplo, la metionina, ¿sí?, o la valina o el ácido aspartico, ¿sí, chicos? Entonces, y ya propiamente la siguiente fase, ¿sí?, la fase 3 se va a caracterizar porque también vamos a tener un codón final y eso ustedes los deben de aprender a identificar. ¿Cuáles son los codones de terminación o de alto? Va a ser el UAA, el UAG o UGA. Estos no codifican ningún aminoácido, solo ponen un stop al proceso y dicen hasta aquí vamos a codificar. Se libera esa cadena de aminoácidos propiamente para una proteína y lo que era nuestro ARN propiamente se desprende de lo que es el complejo ribosomal, queda libre de nuevo el complejo ribosomal y allí se puede decir que termina la traducción, ¿sí?, y como tal la síntesis proteica. ¿Sí, chicos? Ahora vamos a hablar acerca del código genético y cuando hablamos del código genético vamos a ver que va a ser un conjunto de tripletes de bases nitrogenadas de ARN mensajero llamados codones que van a codificar para determinados aminoácidos durante la síntesis proteica. Vamos a ver que existen 64 codones, es lo que yo les decía hace ratito. Y esos 64 codones van a codificar para los 20 aminoácidos esenciales de los cuales se va a formar determinada proteína. También debemos saber que va a haber 3 que no van a codificar ningún aminoácido y que solo indican la finalización de la síntesis y los acabamos de nombrar, es el UAG, el UAA y el UGA. Y miren, aquí traigo básicamente una gráfica donde ustedes van a poder distinguir cómo se van a formar los diferentes aminoácidos. Estos 20 aminoácidos que vamos a ver acá se llaman 20 aminoácidos esenciales para la vida. Y tenemos la fenilalanina, la leucina, la isoleucina, la metionina, la valina, la alanina, la treonina, prolina, serina, tirosina, histidina, glutamina, aspargina, lisina, ácido aspartico, glutámico, arginina, ¿sí?, glicina, cisteína. Y miren, todos estos aminoácidos salen del conjunto, ¿sí o no?, de un codón. Un codón, recuerden que es la unión de 3 bases nitrogenadas. Por ejemplo, ahí vienen las combinaciones para la fenilalanina y es UUC, o sea, uracilo, 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 citosina y se va formando la fenilalanina. La prolina, se me ocurre la prolina, es CCCU y entonces CCU sería citosina, citosina, uracilo. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener variedad en este caso de aminoácidos dependiendo del codón que vaya reconociendo nuestro ARN de transferencia. También aquí se marcaron lo que son propiamente los codones que se van a formar o que van a dar origen a los aminoácidos, ¿sí?, por ejemplo, de inicio, que es la metionina. La metionina, acuérdense que va a ser lo que es nuestro aminoácido de inicio y se conforma de un codón AUG, sí, propiamente, y va a haber unos codones de terminación, miren, también los vamos a observar, que es el UAA, UAG y UGA. Con ellos termina y sabemos que a partir de aquí podemos formar los diferentes aminoácidos. Sí, recuerden que una proteína estaremos hablando cuando hay la unión de más de 50 aminoácidos. Es cuando se va a determinar una proteína que ya lleva una función específica para nuestro organismo. Es como va a tratar de establecer, ¿sí?, va a tratar de sacar adelante esa necesidad o esa escasez que tenga un organismo. Se me ocurre, puede ser de colágeno, puede ser de queratina, puede ser de alguna proteína de contractibilidad o un neurotransmisor en específico. Y miren, aquí viene en resumen que la síntesis proteica va a ser el mecanismo anabólico que se encarga de elaborar proteínas a partir de la información genética. Este proceso se divide en 2 fases, en la transcripción y la traducción. La transcripción a nivel núcleo, la traducción a nivel del citoplasma o ribosoma. Y este proceso se va a llevar a cabo en las células cuando éstas requieren alguna proteína, ¿sí? Selecciona un gen, ¿sí?, en específico con el cual se va a codificar esa proteína. Ahora vamos a hablar de otra de las funciones importantes de lo que es el ADN, ¿sí? Y vamos a hablar ahora de la duplicación del ADN.
¿Y por qué puede ser que el ADN requiera duplicarse, chicos? Pues ustedes ya saben que hay algo que se llama ciclo celular y una célula crece, ¿sí? Se prepara para su reproducción y se reproduce. Es como nosotros, hay un ciclo de vida, ¿no? Y también las células tienen ciclos de vida y las células saben que en lo que es su ciclo celular hay una fase que es la fase S o fase de síntesis o duplicación del ADN. ¿Por qué? Porque por lo menos las células que pasan por una mitosis, es decir, las células somáticas como las células de la piel, vamos a ver que ellas saben que en algún momento tienen que regenerar células hijas idénticas, y eso es bien importante, idénticas o haploides, con una carga genética completa. Si se divide, si estas células no duplicaran su carga para las células hijas iría por mitad. ¿Sí? Y no serían células idénticas. Entonces es por ello que hay un proceso dentro de lo que es el ciclo celular que se conoce como fase S o fase de duplicación, y es para que en algún momento en su fase reproductiva tengan suficiente ADN. Y cuando hablamos de la duplicación del ADN, vamos a ver que el objetivo de este proceso es producir dos doble hélices, ¿sí? Donde solo había una. Y básicamente es para que en algún momento las células hijas tengan también la misma cantidad de información genética. A este tipo de reproducción o de replicación del ADN, se conoce como semiconservadora. ¿Por qué? Porque ya había una base, ¿sí? Ya había una cadena molde a la cual se va a generar una copia, ¿sí? Por eso se dice que es semiconservadora. Y aquí en el esquema lo podemos ver, en el esquema de la derecha vemos cómo se va desdoblando el ADN, una sirve como molde y también a la vez se va formando una nueva hélice del otro lado, y así es como se van a formar ahora dos cadenas de ADN a través de lo que es la duplicación semiconservadora. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Pues primero, imagínense, vean la foto aquí anterior, se tiene que abrir esa cadena de ADN. ¿Y quién la abre? La abre la enzima helicasa. Ella va a romper los puentes de hidrógeno que va a haber entre las bases complementarias, ¿sí? Para que en algún momento se empiece a generar la copia, ¿sí? Después estas, ¿cómo se puede decir? Ella rompe y después va a venir otras proteínas que se llaman proteínas estabilizadoras, y esas hacen que no se vuelva a unir, ¿sí o no?, las cadenas. Y aquí en este esquema se ve la helicasa cómo va abriendo, ¿sí?, los puentes de hidrógeno, y cómo arriba hay unas bolitas azules que se llaman proteínas estabilizadoras, y esas impiden, son como unos imancitos, ¿no?, como hacen que esas cadenas que se cortaron no se vuelvan a pegar. Esa es su función principal, que no se vuelva a enredar, ¿sí o no?, o a enrollar otra vez la cadena del ADN. Posterior tenemos las enzimas del ADN polimerasa y básicamente ¿cuál va a ser la función de la ADN polimerasa? Sí, va a ser insertar los nucleótidos complementarios, los nucleótidos que le hacen falta. Si estas hebras se separaron, las originales, las que sirven como molde, va a haber una adenina descubierta, una citosina, otra citosina, una adenina, una timina, y va a venir alguien a poner en este caso la base nitrogenada complementaria, por ejemplo, pero esa base va a ser de ARN. Entonces, por ejemplo, en este caso la adenina se complementa con el uracilo, la citosina con la guanina, la citosina con otra guanina. Entonces, básicamente aquí es donde se va a constituir esa nueva cadena y se va a tener de nuevo lo que es una doble hélice a través de la enzima ADN polimerasa. Después tenemos la ARN primasa, y la ARN primasa también nos indica básicamente a partir de dónde se va a empezar a formar esa segunda doble hebra, ¿sí? A partir de qué sección. Acuérdense que debe de haber algunas que fungen como marcadores que te dicen a partir de aquí se va a empezar a reemplazar, y en este caso va a ser la ARN primasa, la que te dice a partir de aquí vamos a empezar a empalmar lo que son los nucleótidos complementarios. Y posterior ya nos va a quedar, miren, aquí tenemos lo que son ya las dos nuevas hebras, y va a haber una enzima que se llama ADN ligasa y va a ser la que va a ir compactando las nuevas elongaciones con los nuevos nucleótidos, y ya vamos a tener dos cadenas de ADN para que en algún momento esta célula, cuando se reproduzca, tenga el suficiente para darle a sus células hijas.
Con esto terminamos propiamente lo que es ADN, espero que no les quede ninguna duda y espero que logren ustedes diferenciar que manejamos aquí dos procesos. Independientemente de los antecedentes y algunos investigadores, manejamos dos procesos que son bien importantes. Uno es la síntesis proteica, ¿sí?, que incluye lo que es el proceso de transcripción y traducción. La transcripción se lleva a cabo a nivel núcleo y es generar una copia del ADN, ¿sí?, y esa copia se va a llamar ARN mensajero, que va a salir propiamente del núcleo al citoplasma hasta llegar a los ribosomas o al ARN ribosomal, donde junto con el ARN de transferencia van a estar generando proteínas. ¿Sí? Recuerden que básicamente este ARN mensajero ya codificó para cierto gen en el núcleo, ya trae de algún gen en específico qué proteína se va a producir, qué aminoácidos se van a estar desprendiendo cuando el codón y el anticodón se unen, se desprende sí o no a una cadena, un aminoácido, y sabemos que las unidades de las proteínas son los aminoácidos. ¿Sí? Y esto se hace con el fin de mantener la homeostasis de nuestras células y en general de un organismo. Y también se habló de lo que es el proceso de replicación. Y la replicación del ADN también va a ser necesario cuando hablamos del ciclo celular de una célula. Vamos a ver que cuando una célula se va a duplicar o se va a reproducir, mejor dicho, necesitamos que el ADN esté replicado para que alcance para las dos células hijas. ¿Sí, chicos? Entonces espero que les haya quedado claro. Cualquier duda se pueden poner en contacto conmigo y no olviden hacer su actividad en nuestra plataforma. Eso sería todo. Gracias.